Muy buenas tardes a todos. Feliz Sábado Santo para aquellos quienes lo reservan, lo guardan. Y también para todos aquellos quienes se conectan a esta señal o que eventualmente podrían conectarse en diferido y ver los servicios más tarde. Un abrazo para todos, nuevamente en estos fríos días de invierno y ola polar que estamos sufriendo acá en Chile. Este invierno que trae consigo la lluvia, la niebla, los días son más cortos, tenemos menos luz durante el día y por ende nuestros sentimientos como que se deprimen un poco, tenemos más decaimiento, más esperanza, menos esperanza, perdón, y más miedo. El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Es una de las pocas emociones básicas que compartimos con los animales. El miedo sirve para huir ante el peligro, para intentar evitarlo, combatir aquello que lo causa. O sea, el miedo es un elemento que tenemos de defensa. Y particularmente el ser humano se ha identificado en varios estudios científicos que a lo que más le teme es principalmente a las grandes alturas, a los animales peligrosos, a algunas lesiones corporales, enfermedades y muchas veces a lugares públicos abiertos, al tráfico también y al hablar en público. Es el miedo que tengo yo particularmente. También a los espacios estrechos. Y cuando somos niños, el miedo infantil más común es a la oscuridad. Yo creo que todos lo hemos tenido en alguna época de nuestra vida. Algunos quizás lo siguen teniendo o lo seguimos teniendo. Por otra parte, también el miedo reprime a este instinto lúdico que tenemos, a esto de soltarnos, de estar con todo nuestro ser en algún instante. También frena la iniciativa y la creatividad, por supuesto. Pero como hablábamos antes, el miedo tiene una función. Y aunque es considerada una de las emociones más primitivas, la función es prepararnos para la supervivencia, para entregar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza. Es un mecanismo de defensa provocado por ciertas cosas específicas y funciona como una alarma psicológica que nos avisa de algunas amenazas, por ejemplo, para nuestra integridad física o para nuestro bienestar. Y se manifiesta en 4 niveles. Primero, el nivel cognitivo. Se transforma en pensamientos e imágenes negativas acerca de algún estímulo o alguna situación temida. Es un miedo racional, algo que podemos controlar. Se manifiesta después en el nivel 2, que es el nivel fisiológico. Y ahí ya aumenta un poco la intensidad, ocurren cambios corporales que originan sensaciones desagradables. Se acelera nuestro ritmo cardíaco, la respiración, hay contracción muscular, muchas veces tiemblan nuestras piernas, nuestras manos sudoran, hay bloqueos, aparecen tics o expresiones faciales, nos ponemos pálidos y muchas veces se nos erizan los pelos de la piel. Luego avanzamos al nivel 3, es el nivel conductual. Es donde el miedo origina acciones en contra del estímulo. Nos paralizamos, por ejemplo, no sabemos qué hacer, salimos corriendo ante alguna situación, escapamos o simplemente nos quedamos llorando. Y finalmente, el nivel más profundo, el nivel 4, es el miedo al nivel neuronal. En este nivel, el miedo comienza en una región del cerebro, que en una región que tiene algún nombre que no viene al caso mencionarlo, y este sistema regula las emociones y funciones de nuestra persona. Esto lo que genera que cuando el miedo ya alcanza este nivel neuronal, nuestro cuerpo empieza a fallar. Hay hormonas que se ven alteradas, áreas cerebrales que se ven alteradas, y si se mantiene durante el tiempo puede llevar a trastornos complejos que ya entran a un nivel psiquiátrico. Esos son los 4 niveles del miedo. Y
Existen también muchos tipos de miedo. Hay algunos que se han identificado y uno podrá tener los personales. El miedo real, por ejemplo, que surge a partir de componentes prácticos, reales. El miedo, por ejemplo, a caer de un lugar alto, cuando existe la posibilidad de caer al vacío, el miedo a las alturas, por ejemplo, un miedo real. O el miedo cuando los vehículos pasan a mucha velocidad y uno está esperando cruzar. En realidad esto es un patrón de activación fisiológica y emocional que nos sirve para evitar esas situaciones. Y está el miedo también irreal o irracional. Este es el que puede traer problemas. Y tiene su origen este miedo en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrofista. Por ejemplo, el miedo a hablar en público es un miedo irracional, porque aunque tenga miedo ahora, no sé que no me va a pasar nada si es que fallo, más allá de tener alguna vergüenza o que pueda quedar expuesto al resto. No voy a sufrir alguna consecuencia física o personal. Y estos son miedos no adaptativos. Por ejemplo, también el miedo a volar, que es otro miedo que poseo también. Existe una muy pequeña probabilidad que algo salga mal en un vuelo. Aún así, mi miedo irracional me sigue llevando a tener miedo, valga la redundancia, a volar. Y si no se controla este miedo irracional, puede transformarse en una fobia, que es algo que ocurre cuando el malestar se mantiene en el tiempo o intentamos intentar superar ese miedo. También podemos mencionar otros tipos de miedo, como el miedo normal, el miedo patológico, que es cuando el miedo irracional se mantiene durante el tiempo y se activa en nuestro cuerpo aunque no haya peligro, y puede prolongarse indefinidamente. Podemos ser personas que vivimos con miedo, nos levantamos con miedo, almorzamos con miedo, y este infiere en una manera muy importante en el funcionamiento cotidiano, cambiando nuestras actitudes y hasta a veces nuestra forma de ser. Y este miedo produce un gran malestar psicológico, obviamente a quien lo padece y a su entorno. Y en ocasiones también afecta a su entorno. También está el miedo social, que es este miedo puede ser relacionado al miedo a hablar en público, el miedo al compromiso y el miedo a ser descubierto. Esas personas que saben que han hecho algo mal o ilegal y siempre andan con miedo a que alguien la descubra. Miedo al fracaso, a la soledad y a la muerte, que es un miedo, yo creo, transversal a todos los seres humanos. Como hablábamos antes, el miedo no controlado nos puede llevar a otras consecuencias más graves, como los trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de ansiedad, los ataques de pánico también se asocian al miedo permanente en el tiempo, hasta el síndrome de estrés postraumático, también se asocia al miedo constante. Y las fobias, es decir, un miedo que no ha sido superado, no ha sido enfrentado y se mantiene en el tiempo. Y esto lo podemos caer en fobia si es que evitamos inevitablemente el estímulo. O sea, tenemos algún miedo y lo dejamos ahí guardado, no trabajamos en él. Pero esto tiene que sumarse también a una sensación de miedo desproporcionada en comparación con el peligro real de la misma. Estas fobias normalmente no podemos controlarlas y producen un trastorno en nuestras hormonas, un grado de desasosiego y malestar. Normalmente las personas con fobia tienen una conducta irracional al enfrentarse a esa fobia. Pero, ¿ha sentido alguna vez miedo usted? ¿Alguno de estos miedos descritos anteriormente, por ejemplo? Quizás miedo porque le están por diagnosticar alguna enfermedad, o miedo a la muerte, que yo creo que es transversal a todos. Miedo producto del estrés por nuestro trabajo, por nuestra vida cotidiana, o miedo quizás a tener problemas económicos, a la incertidumbre económica, o quizás ese miedo más, entre comillas, liviano, de emprender en alguna actividad. No, me va a ir mal, ¿para qué lo voy a hacer? Prefiero seguir aquí. Quizás su mente sufre
de manera innecesaria por situaciones irreales. O sea, podemos tener un miedo irracional o catastrófico, provocadas por la misma mente. Yo en mi caso particular creo haber sentido todos los miedos que he hablado, algunos en distintas épocas de mi vida y muchos hoy por hoy. Usualmente no suelo indicar el objetivo de los mensajes, pero en este caso, el fin de esta pequeña reflexión es conversar y reflexionar acerca de por qué, sabiendo todo lo que sabemos, muchas veces seguimos sintiendo miedo. Aunque en valle de sombra de muerte yo esté, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23, 4. Sábado a sábado estudiamos acerca de este camino, que somos pasajeros en este mundo y que estamos esperando la venida de un mundo mejor, la transformación de esta forma de vivir, una nueva forma de ser. No necesariamente esperando un galardón, sino que esperando un mundo distinto, un mundo de servicio, de consuelo a los desvalidos, un mundo tan maravilloso que amerita todas las aflicciones que podamos o tengamos que sufrir durante esta vida. Aún así, sabiendo todo esto, muchas veces sentimos miedo, sentimos desconfianza, desánimo. Al menos personalmente, yo lo siento. Esto puede ser porque en algún momento quizá decae nuestra fe y nuestro amor. Un niño pequeño, al sentir temor, recurre a los brazos de sus padres y ahí siente una seguridad absoluta. Se olvida sus temores. Confía tanto en ellos, de manera intensa y ciegamente, que se siente tranquilo, seguro y a salvo. Y así es como debiéramos sentirnos nosotros. Correr a los brazos de nuestro Padre y descargar sobre Él nuestros temores, nuestros miedos, nuestros problemas, nuestras ansiedades. Porque así está escrito. Claro. Pero decir esto es muy fácil. Leerlo, escribirlo y leerlo también. Hablarlo acá también es fácil. El problema viene al intentar ponerlo en práctica y vivir esto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice Primera de Pedro 5:7. Busqué al Eterno y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmos 34:4. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Es difícil para nosotros, muy difícil, en nuestro papel de hijos, sentirnos abrazados por nuestro Padre y reconfortados absolutamente, y seguros en sus brazos, puesto que vivimos en un mundo material y práctico. Y en este mundo material requerimos pruebas, somos materiales, requerimos pruebas materiales para todo. Es por esto que la fe es nuestra herramienta principal para acercarnos a Él, para sentirnos reconfortados y seguros. Mediante la fe lograremos sentir esa tranquilidad y desprendernos del miedo que nos paraliza y que nos quita muchas veces la tranquilidad y nos impide crecer. Nos impide crecer en este camino y creer en las promesas de Dios. A veces, como no hay nada que lo demuestre, las vemos muy lejanas. Como que lo que se habla acá será en un futuro muy lejano, un futuro casi distópico, allá, en el horizonte, muy lejos. Y seguimos con nuestra vida preocupándonos del día a día, en otros problemas económicos, y caemos en estos miedos prácticos. Y seguimos con nuestra vida material. Pero la mayoría del mundo, y en especial las personas no creyentes, sienten así. Preguntas como de dónde venimos o hacia dónde vamos no tienen sentido para ellos y no tienen interés. No aportan en nada a la vida diaria, no sirve de nada esa reflexión, ya que la vida para ellos es efímera y nacieron y morirán, y ese será el tiempo de vida que tienen y es su objetivo. Nosotros queremos saber esas respuestas y como creemos saberlas, deberíamos poder despojarnos de ese miedo, ya que sabemos cómo termina esta historia.
O al menos creemos eso. Sabemos que las aflicciones que tengamos en este tiempo nunca van a ser mayores a la nueva vida que tendremos. Como un niño, por ejemplo, volviendo al ejemplo, que está jugando en un parque y se cae y sus hormonas hacen sentir que se le acaba el mundo, que le duele mucho la pierna, no sabe qué hacer, no sabe quién lo puede curar y pide ayuda a su padre y su padre le grita desde lejos que va a ir a ayudarlo y el niño de cierta forma siente esa tranquilidad, que aunque no puede controlar el dolor y no sabe qué hacer, su padre lo va a reconfortar, lo va a ayudar y se va a encargar de todo lo necesario para su mejoría, para su bienestar. Así nosotros también, en nuestra madurez, deberíamos ser capaces de sentirnos como ese niño y sentir y pensar, racionalmente en este caso, que nuestro Padre tiene el control sobre cosas que nosotros no tenemos, que ni siquiera podríamos pensar en tener y que ni siquiera podemos ver y que nos va a ayudar, aunque no escuchemos su voz material, aunque no escuchemos que nos esté diciendo, aquí te voy a ayudar, pero esa comunicación se puede dar por la fe. Deberíamos, digo, en un caso ideal, deberíamos apuntar hacia allá. A veces, cuando le pido a uno de mis hijos que se lance de una altura hacia el vacío, porque yo estoy con los brazos abiertos para recibirlo, después de instarlo varias veces y él lo hace, siento un gozo de cierto modo indescriptible. Ya que él confió en mí, a pesar del miedo que tuvo, se lanzó. Y lo hizo porque tenía la confianza en que yo lo recibiría. Guardando las proporciones, y ya con este ejemplo final, Dios de cierta manera nos está diciendo eso. Salta sobre mí, porque aunque no tengas la certeza de que vas a caer, yo te recibiré. Salta sin miedo, salta al vacío porque no caerás. Entonces, hermanos, cuando tengamos miedo, cuando yo personalmente siento o sienta mucho miedo e incertidumbre, necesitamos acercarnos a Dios y lanzarnos sobre sus brazos, confiando en lo que nos dejó escrito en muchas partes de la Biblia, como en Salmos, por ejemplo. Aunque en valle de sombra, de muerte yo esté, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Feliz sábado y un abrazo muy grande para todos.